Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles en este su programa Descubriéndonos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Mauricio, ¿cómo estás? Buena Muy tarde. bien, saludos, saludos a todos. Saludos a Bueno, todos. pues acorde con la época y con estas celebraciones que están presentes ahora con motivo de la Semana Santa, de las fiestas de la Semana Santa. Pues hacernos la pregunta respecto de lo sagrado, porque me parece que cuando estamos hablando de los seres humanos y a veces estamos hablando de, hace la semana pasada estábamos hablando de sufrimiento, hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con nosotros en tanto sujetos, pues lo sagrado también ocupa un lugar, ¿no crees, José? Fíjate que hace tiempo, y esto lo publiqué en algún lado que ya ni sé dónde, una amiga que vivía en Tasco me decía que cuando eran niños, cuando era niña, aparecían unas personas cargando las cosas de espinas y la muchacha de ella le decía, son sicarios. Entonces eran los asesinos los que estaban en muchos de estos vía crucis, porque de alguna forma sentían que esto es lo que es interesante psicoanalíticamente. Cuando uno no tiene responsabilidad sobre lo que hace, lo que busca es la expiación a partir del dolor y el sufrimiento de eso. Entonces, para ellos no hacerse responsables de toda la serie de cosas que habían hecho, se ponían estas circunstancias para sufrir y suponer que como por capilaridad de ese sufrimiento ayudaba a que pudieran lavar o quitar o disolver los problemas. Eso no sucede, o sea, eso no es así, ¿no? Pero sí pacifica, o sea, sin duda sí pacifica. O sea, es como una reacción, es una cuestión catártica, todo ese tipo de cosas así, pero, pero no tiene un proyecto a largo plazo, ¿no? Y esta parte donde finalmente hemos construido, si se acuerdan, el poema de Machado que musicalizó Serrat, cuando dice, el Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Esa parte yo le canto, bueno, pues recuerden que esos gitanos, ese pueblo andaluz, fue básicamente el que constituyó la conquista de México. O sea, esa ideología, esa idiosincrasia de ese Cristo ensangrentado, ese Cristo sufridor, y, y el propio poema de Machado que dice, yo le canto al Jesús de la escalera, o sea, yo le canto al que siempre andaba por la mar, el que andaba con, con San Juan para que pudiera haber pesca, porque pudiera, o sea, hay otras versiones, pero lo exaltado en esta semana es esta cuestión del Vía Crucis, esta cuestión de la pasión de Cristo, entendida como estas caídas, estas circunstancias en que Cristo es llevado a la cruz, y de alguna forma me parece que es precisamente lo único que la gente ignora, excepto, por ejemplo, en ciertos lugares como, como Tasco, como Iztapalapa, como también en el norte de la ciudad, también se conmemora este tipo de cosas, pero ya en un sentido de una ceremonia que me parece bastante pasteurizada, ¿no? Donde ya no está todo ese sentido de la tragedia de Cristo. En nada de eso hay algo sagrado. Mm. Es como, o sea, la tragedia de Cristo, esto de lo que estamos hablando, es el sacrificio en el que se supone que se abre la posibilidad de el rescate de los seres humanos A capturados. partir de su, sí, sí, a partir de su sufrimiento es que Él Ajá. ayuda. Como Ujú. que es un acto de expiación, o sea, es la ofrenda que se da, es una ofrenda humana para poder acceder a algo sagrado. Él Em, lava los pecados del mundo. ¿Perdón? Él lava los pecados del mundo con esta muerte. Los quita, de hecho, no nada más los lava, ¿no? Los Bueno, quita. Entonces, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. por eso dije lo de quitar. Entonces, el asunto es,
¿cuándo es sagrado y cuándo no? O sea, ¿por qué este asunto de lo que está señalando de lo pasteurizado, ¿no? O sea, ¿en qué momento que se está convirtiendo, ¿no? En dejar de ser, digamos, como que em, esa propuesta y viene ya más bien algo distinto. ¿Tú cómo lo ves, Mauricio? Em, bueno, yo quisiera retomar rapidísimo esta cuestión porque lo hablamos el programa anterior. Justamente esta imagen que es la que más se repite es el Jesucristo sufriente, ¿no? Por ejemplo, el que está en la resurrección, ¿no? O en efecto, el que creó toda una doctrina, ¿no? No, el que se recuerda, el que se repite en esta Semana Santa, tiene que ver con esa cuestión horrible. No sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson, de esta cuestión. Era terrible, realmente era terrible. O sea, bueno, absolutamente desencarnado el asunto, ¿no? Y bueno, justamente ahí está ese núcleo de sufrimiento que es el que nos atrapa y llama la atención. Entonces, a ver, esta cuestión de lo sagrado, por ejemplo, Freud lo explica de una manera muy interesante en la cuestión de tótem y tabú, ajá, en donde justamente eso sagrado, ajá, tendría que ver con una operación bastante singular para él, ajá, y que tiene que ver con esto prohibido y con esto que no podemos tocar, pero que sin embargo nos organiza. Esta cuestión de tótem y tabú, en donde para Freud la muerte de ese protopadre, ajá, es convertirlo posteriormente en Dios. Entonces ahí está ese sagrado, esa parte prohibida, esa parte que no deberíamos de tocar y que sin embargo siempre está con este sí y con este no, que en realidad nos constituye como, digamos, seres simbólicos. Y eso que no se debe tocar, ¿no? Si recuerdan Freud, y tomando a los antropólogos, hacía referencia de que, por ejemplo, una mujer que estaba en regla no podía ser tocada porque estaba en el orden de lo impuro. ¿Eh? Esto de lo puro y de lo santo tiene que ver con esto en donde lo humano no lo puede tocar. Es algo que está más allá y que justamente nos constituye en nuestra subjetividad. Es interesante cómo lo plantea Freud, ¿no? Desde mi perspectiva. Aquí seguramente José tiene mucho que decir como antropólogo también, ¿no? Interesante este tema de lo del sufrimiento, que creo que tiene que ver también con la pasteurización de la que estaba hablando José hace un momento, porque entonces pareciera ser que lo que se está mostrando más que un tema del orden de lo sagrado es como una exposición de la necesidad de sufrimiento, o sea, como eso, una exposición, pero que no necesariamente está vinculada con lo que tiene que ver con esto que estructura, ¿no? ¿No, José? Tu micro, por favor. Perdón, es que estaba tosiendo, entonces así para que no se oyera el estruendo. O sea, en lo sagrado siempre viene Mircea Eliade y lo trabaja mucho, lo sagrado y lo profano. O sea, se habla mucho, o sea, no existe profano sin sagrado ni sagrado sin profano. O sea, hay todas especies del sacro, ¿no? Sac, que es la etimología de lo sagrado, que tiene que ver con hacer santo, con de alguna forma podría tener con algo del sentido de la agalmatización, o sea, de cómo se le dota a una serie de objetos, de una serie de propiedades que no son de este mundo, ¿no? Que no, digamos, lo sagrado como lo opuesto a lo mundano, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo sagrado en este sentido tendría que estar como construido como un centro alrededor de lo que precisamente tendría que ver con cuestiones de espiritualidad, de este sentido de umbral, ¿no? En donde, o sea, pasamos de un estado a otro, ¿no? Y que precisamente la diferencia con lo que de la pasteurización tiene que ver con que no es lo mismo religión que religiosidad. La religiosidad son las formas de expresión populares en donde la mayoría de las personas que, no sé si se diga, conmemoran, festejan, viven la Semana Santa, no han leído la Biblia. O sea, no tienen ni idea estrictamente. Tienen como alguna serie de ideas por películas, porque ven la televisión y ven cosas de Semana Santa, cosas así como
para poderse orientar en ello, pero por eso en eso, ¿dónde está lo sagrado? Dónde está el sentido de umbral, de trascendencia, de todo eso? Si somos, digamos, bajo esa perspectiva, hay mucha más mundanidad en la forma en que se habita la Semana Santa, incluso ahí donde podamos ver que la gente se crucifica y todo ese tipo de cosas, o sea, eso no necesariamente, aunque se haga, refiere a un acto sagrado, ¿no? Entonces, eso que me parece que ya está muy desdibujado. El Día de Muertos tenía mucho que ver con lo sagrado. Mucho, muchísimo. Era un umbral para poder hablar con los espíritus, las ofrendas, toda una serie. Se jugaban muchos espíritus. Y hoy es un Halloween raro, ¿no? Así entre Halloween mexicanizado. Ya también es mucho más cerca de de lo profano que de algo que implique de verdad un sentido de espiritualidad y de consagración a los parientes muertos y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que Durkheim tenía razón en el sentido de que cada día el proyecto civilizatorio nos aleja de ese tipo de principios de lo sagrado y en la mundanización se está trivializando la condición de lo que es el humano. O sea, en la sexualidad, toda la cuestión tántrica muestra que ahí puede haber también espectros de lo sagrado. Nosotros lo hemos convertido en algo incluso pornográfico, ¿no? O sea, alejadísimo de estos tipos de cosas. Entonces, como yo veo, o sea, no necesariamente, pero veo que muchas de las aproximaciones de las personas a la Semana Santa no tienen nada que ver con lo sagrado, sino con mucha mundanidad, mucha cuestión incluso profana. Ujú. Esta mundanidad más del lado del asunto del automático, del tema de ir caminando por caminos que ya están ahí puestos, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de significado que verdaderamente pueda estar haciendo que alguien se apropie de lo que representa. Eh, y sin embargo participan, que creo que eso es lo importante, o sea, están ahí como si eso verdaderamente representara algo del orden de lo sagrado, cuando en realidad es más bien, pues en muchas ocasiones, si no hay este asunto de concernir, esto que tú decías, o sea, para poder verdaderamente estar pensando en que sea sagrado o no sea sagrado, pues habrá que tener un vínculo con lo que está verdaderamente representando el tema, ¿no? O sea, ¿qué dice la Biblia respecto de eso? ¿Por qué se llegó a ese asunto? ¿Por qué este cuestionamiento que tú estabas haciendo del poema de Machado, ¿no? ¿Por qué Jesucristo sería más atractivo pescando hombres y haciendo este tema de la evangelización que el asunto del sacrificio y todo eso que representa para nosotros como humanos? O sea, digamos que se queda fuera de ella, no hay ese compromiso de vida para estar verdaderamente preguntándote si estás concernido o no en eso, ¿no? Quizá ahí está lo sagrado, esa posibilidad. Bueno, se los platico. En un momento, Gerard Pomier hablaba de que precisamente cuando hablaba del proceso analítico, lo dijo esto en Santiago de Compostela, dijo que en el momento del trabajo analítico, si se logra este sentido de epifanía, este sentido de anagnórisis en el trabajo analítico, está concernido algo del orden de lo sagrado, ¿no? Aunque de verdad sí creo que en esta cuestión de la Semana Santa hay incluso una identificación con el dolor de Jesucristo. Si se dan cuenta, eso lleva más a lo mundano. Ah, no es nada extraño, por ejemplo, en Filipinas, que haya en ocasiones cientos de crucificados. Y bueno, en México, en Tasco, no está lejos de eso, ¿no? Y hay esta identificación al dolor. Por eso yo enfatizaba esta cuestión de esta parte de la, de este lado del dolor, de esta identificación y de esta condición prácticamente masoquista, ¿no? Mientras que justamente, bueno, lo que tú señalabas también, José, y yo vi a más Freud, esta cuestión en donde lo sagrado tenía que ver con lo que está más allá de lo humano. Ujú.
y donde de verdad la mayor parte de estas condiciones que se juegan en Semana Santa, tal parece que es más una identificación al dolor, a ese sufrimiento y ese mortificar el cuerpo como una forma de salvación y de aproximación a esta salvación, ¿no? Y cuantos más asesinatos, pues más duro hay que darse porque hay mucho que pagar, ¿no? ¿Mm? Una forma de Pero esto expiación, está del orden de lo de acá, no de lo que está más allá, sino de lo que está más acá, digamos, ¿no? que Sí, finalmente es parte de la pregunta que podríamos estar poniendo acá, ¿no? O sea, ¿qué nos representa a nosotros el tema del sacrificio? ¿Qué se está expiando? ¿Qué habla de cada uno de nosotros respecto de eso, no? sí, sí. O sea, digamos, ahí donde hay sufrimiento se está queriendo lavar algo, ¿no? Ujú. Así, sí, sí. Y cuantos más pecados, pues se requiere de más dolor. Nuevamente el hombre de la rosa, ¿no? De Eco, por ahí va. Pues bueno, algunos de los programas que hemos estado poniendo últimamente nos permiten, a partir de estas manifestaciones culturales, de estas consecuencias históricas, estas manifestaciones que hay en donde nosotros estamos conviviendo todo el tiempo, ahí está lo humano. Y de alguna manera, cada una de esas cosas que están ahí alrededor de nosotros tiene que ver con nosotros y que veamos que hay esta posibilidad de preguntarnos, de cuestionarnos respecto de eso que nos hace estar en nuestra humanidad y de qué tan concernidos estamos y que veamos cómo estamos ahí atravesados por todo esto. Así es que, pues, José, muchísimas gracias. Mauricio, muchas gracias. Y Al a todos y contrario, cada uno de los que nos siguieron en la transmisión, pues muchas gracias y que tengan una buena conmemoración de Semana Santa de la manera que ustedes lo decidan, pero pues siempre invitándoles a la pregunta, ¿no? Así es que, pues muchos saludos. saludos a todos. Saludos.